Periodistas, por favor. La asambleísta Joana Moreira indicó que en Ecuador el 2022 cerró con 272 femicidios, de ellos correspondieron a muertes de mujeres o asesinatos de mujeres, 109 eran madres, 106 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad, indicó la parlamentaria Joana Moreira, quien explicó que la evaluación de la aplicación de la ley tomó cerca de un año. En este momento interviene la asambleísta Gisela Garzón. Diferentes organizaciones de la sociedad civil que en este momento están pendientes de este debate y que además se preparan para la jornada del día de mañana, este histórico 8 de marzo que esperamos, y valga la oportunidad, presidente y colegas asambleístas, para hacer un llamado al Ministerio del Interior y al Gobierno Nacional. El 8 de marzo es un día de reivindicación, no de represión, no de que nos ataquen, no de que nos golpeen, o no de que, como el año pasado, tengamos que contar en lugar de compromisos después de una marcha histórica, heridas y golpeadas. Ojalá que esto no vuelva a pasar. Señor presidente, compañeros y compañeras legisladoras y legisladores, es importante hacer un contexto bastante breve de lo que ha significado los avances en temas de género en nuestro país. Y digo esto porque históricamente hemos ido avanzando en diferentes procesos que es importante que se conozcan. Para nuestro país, fue apenas en 1981 que contamos con un primer instrumento internacional, es decir, que Ecuador fue país firmante de ese instrumento, que se había trabajado y lanzado hacia 1979, es decir, pasó un tiempo para lograr tenerlo esto en nuestro país. Luego se logra hacia los años 80 visibilizar al Ecuador como, o visibilizar a la violencia contra las mujeres en Ecuador como un problema de salud, y se logra que de alguna forma se considere esta necesidad de atenderse también de esa manera, no únicamente en términos punitivistas o en términos de atenciones desde el derecho, sino también como un problema de salud. Y en adelante han tenido que pasar varios años más y hacerse varios ajustes. Por ejemplo, el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar, el trabajo del cuidado, que fue una de las banderas del gobierno de la Revolución Ciudadana, y otros tantos logros en esa materia que lamentablemente quedan cortos cuando el Ecuador vive el contexto de violencia en el que lamentablemente nos encontramos hoy. Y es para mí muy grato recordar y reconocer que hacia 2018, que fue él en ese momento parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes construyeron este proyecto de ley, que fue fundamental. En ese entonces, la ex colega legisladora Mónica Alemán, por ejemplo, presidía el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y encauzó varios requerimientos de quienes ahora también han acompañado la evaluación a este proyecto, a esta ley. Y en ese momento formaron parte de la construcción del proyecto de ley. ¿A dónde quiero llegar, compañero presidente, compañeros y compañeras legisladoras? Que el trabajo que hacemos y que generamos las mujeres desde las luchas que nos cobijan y que nos convocan siempre es diverso y tiene que ser histórico. Y con esta mirada histórica, ahora que llevamos adelante un proceso de evaluación, y el que dicho sea de paso, mi compañera Mónica Alemán, como ahora mi compañera alterna, también formó parte, es decir, conocía bien el objetivo de la ley y pudo acompañar el proceso de evaluación. Nos queda claro que el problema no es la ley y que no se trata únicamente de leyes para atender necesidades urgentes. Y es que la ley efectivamente ha marcado una hoja de ruta para la atención desde diferentes frentes, porque así se debe atender la violencia contra la mujer, tanto el gobierno central como los gobiernos seccionales. Y muestras de que los gobiernos seccionales pueden atender con voluntad política ya las tenemos. Y efectivamente se muestran también en reducciones de cifras en ciertos territorios, que no significa que las muertes y los femicidios en los mismos territorios dejen de ser graves, al contrario, todos lo son, pero al menos con un esfuerzo de un sector de los gobiernos territoriales, de los gobiernos seccionales, sí se puede atender la violencia cuando se lo hace de manera integral. Por lo tanto, esta ley no solo que debe conservarse en términos de lo de fondo y el espíritu de la propia ley, sino que tiene que convertirse en una exigencia y una bandera de este legislativo para que el gobierno cumpla con su parte. Por eso es que los requisitos o las resoluciones al final de este informe establecen responsabilidades a quien las tiene, que es el Ministerio de Educación, que es el Ministerio de la Mujer, que es incluso el propio Ministerio del Interior, cuando de seguridad se trata en materia de ente rector. Es decir, establecerlo y reconocerlo de tal forma que nosotros como legislativo acompañemos ese cumplimiento, porque por nuestra parte se ha hecho la evaluación y en su momento se construyó la ley. Esta ley que se vuelve un instrumento fundamental en un año extremadamente violento. Hace poco tuvimos que lamentar otro femicidio más porque esto sucede cada 28 horas, pero lamentablemente se amplía cuando la falta de oportunidades es tal
que las mujeres son las primeras golpeadas siempre. Y entonces aparece de nuevo la necesidad de buscar cualquier otra herramienta o cualquier otra forma, o incluso de ampliar un tipo de violencia del que poco se ha hablado, que es la violencia patrimonial. Por lo tanto, es necesarísimo que una ley de este tipo no solo sea un proceso de evaluación como él se ha llevado adelante, sino que fundamentalmente se convierta en una prioridad para cada uno de nosotras y nosotras, porque Cuenta es con un minuto, necesario. asambleísta. Gracias, presidente, porque es necesario que se cumpla a rajatabla para que en algún momento podamos al fin decir ni una menos. Que este 8 de marzo nos encuentre entonces comprometidas y comprometidos, porque esto no es una lucha únicamente de mujeres, mucho más si es que se nos reconoce como diversas, pero fundamentalmente que se vuelva una causa nacional para exigirle al gobierno central que por fin cumpla. Gracias, presidente. Asambleísta Lucía Plasencia tiene la palabra.